sin más, pues entro en el análisis de los resultados de este segundo trimestre del año, que, como viene siendo ahora habitual en los últimos trimestres y años, pues vuelve a ser un trimestre muy positivo. Es un trimestre que yo diría destaca en particular por el nivel de actividad. El nivel de actividad ha crecido y mucho, y es lo que podéis ver en esta página con las claves del trimestre. El aumento del volumen de negocio en recursos de clientes, la variación interanual de junio del año pasado a junio de este es de un 7,5%, una variación muy elevada, una subida importante que mantiene la tónica de lo que veíamos también al final del año pasado. Y en la cartera de crédito tenemos también un crecimiento del 4,8% de la cartera sana, que es un crecimiento muy superior al que hemos tenido en los últimos 15-16 años. Cuando presentamos nuestro plan estratégico en el mes de noviembre, hablamos de que preveíamos un repunte gradual del crédito en el periodo 2025-2027 y lo que hemos visto es que este repunte del crédito ha tenido lugar y se ha acelerado ya, de forma que en la primera mitad del año pues estamos creciendo muy por encima de nuestras expectativas, lo cual es una buena noticia para nosotros, pero refleja también la fortaleza de la economía española, porque nosotros crecemos en crédito porque hay clientes que piden ese crédito. Luego lo comentaremos en más detalle, pero creo que ese conjunto de recursos al alza al 7,5% y crédito también al alza al 4,8% es muy notable. Hemos visto también actividad importante en el negocio de seguros, en primas de seguros el 12,3% y en suscripciones netas en nuestro negocio de fuera de balance y de seguros también con niveles muy importantes, como hemos venido teniendo en los últimos años. La morosidad vuelve a ser noticia porque sigue bajando, está en este momento en mínimos, en un 2,3%. Hemos tenido un trimestre muy bueno en ese aspecto. Mantenemos una cobertura muy elevada, de hecho la hemos incrementado ligeramente en el trimestre un 70%, lo cual nos hace estar muy tranquilos ante eventuales cambios si es que se produjeran de la situación económica. La liquidez siempre es una característica nuestra, 177.000 millones, niveles muy elevados, la solvencia también. El resultado nos crece un 10,3%, son 2.951 millones. Luego lo explicaré, pero hay un cambio en la manera en que se registra el impuesto, el llamado impuesto a la banca, el impuesto sobre el margen de intereses y comisiones. Si lo que hacemos es equiparar el año 24 y el 25 y registrar ese impuesto de la misma manera, el resultado real sería del 1%. Por tanto, tenemos un crecimiento real del 10%, pero el que es en base más comparable es del 1%, y eso refleja, como veremos luego, que la caída de los tipos de interés nos afecta en la primera línea de la cuenta de resultados, el margen de intereses, pero que lo compensamos gracias precisamente a ese nivel de actividad y también a un entorno de calidad crediticia que es muy positivo. La rentabilidad se sitúa ajustada precisamente por ese impacto del impuesto a la banca en el 15% de los recursos propios, y la eficiencia sigue por debajo del 40%, que son niveles, digamos, de los mejores en la banca en Europa. Empiezo por el entorno económico, que, como sabéis, para nuestra actividad es absolutamente clave. Que vaya bien la economía en España es un requisito para que a nosotros nos vaya bien, y que a nosotros nos vaya bien porque somos tan grandes, pues ayuda evidentemente al crecimiento económico en España. Veis también las cifras de Portugal comparado con el momento previo a la pandemia, el final del año 2019. España y Portugal han crecido en el entorno del 8%, el PIB real, por encima claramente de otros grandes países europeos y de la eurozona, y esa tendencia en este momento continúa aún más marcada, tanto en España como en Portugal, con crecimientos pues significativamente por encima. En España estamos previendo un crecimiento del 2,4%. Desde que se ha publicado esta cifra ha habido algunos eventos, como son el preacuerdo en términos de aranceles, también las cifras de ayer de la economía española, que son muy buenas y superiores a lo que pensábamos. Luego seguro que comentaremos más del entorno económico, pero en todo caso, teniendo en cuenta todas estas noticias, seguimos pensando que este año vamos a crecer en ese entorno cercano al 2,5% en España, un poquito por debajo en Portugal, que viene de un trimestre muy potente a final del año pasado y un cierto efecto técnico, y de cara al año 2026 crecimientos que pueden estar en el entorno del 2%, mientras que la eurozona va a estar en ambos años
en cerca del 1%. Por tanto, una situación diferencial que continúa incrementándose. La cuestión es por qué. Aquí tenéis en la contribución de los distintos componentes al PIB, el crecimiento del año pasado, que son obviamente ya cifras históricas, y la expectativa que tenemos para este año, como digo, previa a las últimas cifras. Pero lo que podéis ver es que la contribución del consumo privado se mantiene alta y crece este año, y lo que vemos también es un importante incremento de lo que es la contribución de la inversión. La inversión en la formación bruta de capital fijo pasa del 0,4 al 0,7. Vistas las cifras que se publicaban ayer, probablemente pueda ser incluso mayor la contribución de la inversión, lo cual son muy buenas noticias en términos de calidad del crecimiento, no solo de la cifra, sino calidad. Evidentemente, la fuerte demanda interna de consumo y de inversión pues hace también el que las importaciones suban con algo más de fuerza, y las exportaciones van a estar algo afectadas por la situación arancelaria, y por eso veis que la contribución de la demanda externa pasa de positiva a negativa. Pero en todo caso, cifras que son muy buenas y apoyadas en la pujanza de consumo e inversión privadas, que son componentes que en general tienen, sobre todo la inversión, más inercia y por tanto más sostenibilidad a futuro. Creo que son sin duda buenas noticias. Si tenéis cosas que conocemos pero que vale la pena recordar, en cuanto a motores de crecimiento, la población sigue aumentando en el entorno del 1% anual gracias a la inmigración. La dinámica del mercado laboral, las últimas cifras han sido, la verdad, muy potentes, con cerca de 600.000 puestos de trabajo creados en los últimos 12 meses, un crecimiento muy notable. La renta bruta disponible, la tasa de ahorro, que nos ayuda evidentemente en todo el negocio de recursos, se mantienen en niveles atractivos y claramente superiores a las medias históricas. El turismo, lógicamente, continúa contribuyendo, aunque en una base relativa su importancia va disminuyendo. La exposición que mencionaba antes, las exportaciones americanas, que es claramente menor que la mayor parte de los países de la eurozona y global, y por tanto esperamos un impacto claramente menor. Y recordar que seguimos siendo un país que está mucho menos endeudado que nuestros países vecinos, y eso naturalmente nos permite, por un lado, tener más resistencia frente a choques y, por otro lado, tener más posibilidad de crecer en base al apalancamiento, lo cual también es una oportunidad, lógicamente, para una entidad como nosotros. Por tanto, un cuadro, digamos, coyuntural, un momento económico potente. Eso no quita que no tengamos retos pendientes y que nuestro desafío es aprovechar la bonanza económica para poder, de alguna manera, dar respuesta a los desafíos estructurales que tenemos, algunos de ellos claramente muy evidentes, como son los que nos parecen más importantes que ponemos en esta página: vivienda, cuentas públicas y productividad. Os decía que el crecimiento del volumen de negocio ha sido muy relevante. Aquí tenéis lo que es la suma de recursos y créditos, que nos sube al 6,6%, pasando ya del trillón en base anglosajona de largo. La evolución de los clientes nuevos netos, en la ganancia de clientes es de alrededor de 1 millón al año para nosotros, pero lo importante es cuál es la diferencia entre los clientes que ganamos y los que perdemos. Hemos añadido 360.000 nuevos clientes en base neta, la mayor parte de ellos, un 71,7% vinculados, y naturalmente cada vez más digitales. Como podéis ver, tenemos la mayor base de clientes y también la mayor base de clientes digitales en España. Además de crecimiento, que es a lo que me he referido más, pues son las cifras más objetivas. El plan que tenemos para estos 3 años incide, además del crecimiento, en la transformación. La transformación que tiene que ver, evidentemente, con las nuevas capacidades tecnológicas y también con los desafíos que suponen para los recursos humanos. Quería dar aquí algunos ejemplos de transformación, tanto en nuevas actividades. Hemos lanzado la primera entidad de España que ofrece el Tap to Pay en iOS, también lo fuimos en Android. Ya tenemos 720.000 operaciones. Básicamente es utilizar el móvil como un TPV para los comercios, que lógicamente en muchos
en muchos segmentos tiene un alto interés. Hemos lanzado, al final del año pasado, en diciembre, lanzamos Facilité a coches. Este trimestre hemos lanzado Facilité a casa. Ambos portales se están comportando pues, por encima de las expectativas que teníamos. En el caso de Facilité a coches nos ha permitido aumentar un 46% la financiación de vehículos de ocasión en este periodo de 12 meses, lo cual es muy notable, y un 34% el conjunto de la nueva producción de auto. En Facilité a casa, que es el portal más reciente, tenemos ya 42.000 viviendas en la nueva plataforma y estamos centrados en dar una experiencia evidentemente que facilite a nuestros clientes el encontrar y el navegar durante ese periodo, que es encontrar y financiar una casa, y lógicamente también todos los servicios financieros y no financieros que pueda necesitar alrededor de esa experiencia, que iremos añadiendo a esta plataforma. Pero bueno, son ejemplos donde nuestra masa crítica, tanto en el mundo real, físico, como en el mundo digital, por la cantidad de clientes que tenemos, pues podemos construir nuevas plataformas, nuevos negocios de manera bastante eficiente. Estamos haciendo un gran esfuerzo en aplicar la inteligencia artificial generativa en muchas áreas de la entidad. Iremos actualizando de manera trimestral. Tenéis aquí algunos ejemplos de esas aplicaciones, pero estamos todavía hablando, digamos, de la punta del iceberg. Y naturalmente esto nos está suponiendo también incorporar nuevas personas. Aquí destacamos, hemos incorporado en los últimos 12 meses 1.300 nuevos empleados al grupo, y de ellos 500 desarrolladores en nuestra filial tecnológica, que obviamente CaixaBank Tech es una parte clave de ese proceso de transformación. Voy a apuntar también algún dato dentro de esta filosofía de crecimiento y de transformación sobre nuestra operativa en Imagine. Como sabéis, ya ha cumplido 10 años. Tenemos en este momento 3,8 millones de clientes, con un crecimiento del 11% anual en esa base de clientes. Es aproximadamente la mitad de los clientes que captamos, los captamos a través de Imagine. Lógicamente, por el segmento de edad, para muchos es su primera entidad bancaria y es un momento para captarles. Más de la mitad de los clientes que tenemos en Imagine tienen sus ingresos recurrentes con nosotros. Es una diferencia muy relevante con otras entidades que puedan tener una oferta digital muy limitada a un producto o a más de uno, pero en todo caso que no son el banco principal de esos clientes. Tenemos en ese aspecto pues la capacidad de ofrecer unos servicios y productos financieros muy diversa. Lo veis en esa parte de la página donde se habla de la gama completa de soluciones. Desde hace ya muchos años que lanzamos, hemos ido lanzando todos los productos financieros que pensamos que son apropiados para ofrecer a esta base de clientes, y por tanto tenemos un negocio de recursos, de depósitos a vista, plazo, de fuera de balance y crédito, tanto hipotecario como consumo, y otros productos lógicamente de pagos y de seguros que no suelen generar un balance, pero sí un flujo de transacciones y un impacto en resultados. El volumen de negocio en Imagine nos crece un 23% en los últimos 12 meses. De nuevo, es una de las avanzadillas del grupo en crecimiento, y creo que también es bueno que podamos ver cómo somos de lejos los líderes también, francamente, en todas las franjas de edad, pero también en esta franja de edad muy en particular, con un 40% de penetración, y eso es en gran medida gracias a Imagine, que ya es la entidad de mayor penetración en este segmento, pero que además, como tenemos también clientes de este segmento de edad en CaixaBank, en su conjunto pues alcanzamos ese 40% que nos hace pues claramente no ser solamente líderes hoy, sino tener todas las perspectivas de ser líderes para las próximas décadas. El último pilar de nuestro plan, aparte de crecimiento y transformación, era el de mantener nuestra esencia, algo que es menos revolucionario, pero que es importante. Y aquí, bueno, recordamos que seguimos siendo una entidad que opera en 3.700 municipios. De hecho, en los últimos 12 meses hemos añadido, fundamentalmente a través de los Ofimóviles, otros 564 nuevos municipios donde no había una entidad financiera, y ahora sí estamos nosotros, esa vocación de servicio. Seguimos con esa política de no abandonar municipios allá donde estemos, y evidentemente no solo de no abandonarlos, sino de añadir otros, fundamentalmente, como os decía, a través de los Ofimóviles.
Tenemos 400.000 cuentas de pago básicas, unas cuentas que evidentemente no tienen comisiones y para aquellas personas que cumplen una serie de requisitos que les permite poder operar sin esas comisiones, y seguimos con la misma actividad en términos de nuestro voluntariado, con casi 20.000 participantes en los últimos 12 meses, muchas actividades. La actividad de Microbank, que es muy importante, de microcréditos, casi 250.000 en los últimos 12 meses, con una creación muy importante de puestos de trabajo, también con una actividad notable por parte de CaixaBank Dualiza en términos de los estudiantes que han participado y se han beneficiado de los programas en Dualiza, centrados en la FP Dual. Hemos lanzado este trimestre también otra iniciativa, podríamos haberla incluido en la parte de crecimiento de transformación, pero hemos querido ponerla aquí. Tiene un poco de todo, llamamos Generación Más. Como sabéis, pues tenemos un foco muy especial. Antes se ha hablado de los jóvenes, también en las personas mayores, desde siempre, con un 40% de penetración. Estamos dentro de este proyecto de Generación Más tratando de asegurar que desarrollamos una oferta completa de productos y servicios financieros y no financieros, y damos en ese sentido pues la mejor oferta, y que CaixaBank sea el mejor sitio para planear la jubilación o para disfrutar de la jubilación. Por tanto, aquí tenemos lo que es la oferta de productos financieros, el ecosistema financiero, donde lógicamente queremos seguir desarrollando productos que permitan ofrecer liquidez patrimonial a personas que normalmente tienen una propiedad y que pueden necesitar liquidez, pero al mismo tiempo no quieren dejar esa propiedad. Y estamos ampliando también lo que llamamos el ecosistema no financiero. Concretamente, en este trimestre hemos lanzado el servicio de tramitación de ayudas a la dependencia para ayudar a las muchas personas que, teniendo derecho a una ayuda a la dependencia, pues o no lo saben o no han sido capaces de seguir el proceso. Iremos completando nuestra oferta y rellenando con más y más servicios para las personas de la generación más, como decimos, y nos gustará también irlo explicando. Creo que tenemos ahí una función muy importante que cumplir, y también, lógicamente, una gran oportunidad para nosotros, dado la cuota de mercado líder que tenemos en ese segmento y en el sector asegurador, que van íntimamente relacionados, ¿no? Más detalle de actividad. Os decía que el crecimiento de la cartera de crédito era del 4,8%. Si lo dividimos entre los tres grandes segmentos, en crédito al consumo estamos creciendo al 8,9% en los últimos 12 meses, la adquisición de vivienda al 4%, el crédito a empresas al 6,7%, y dentro de ese crédito a empresas la parte de residentes, y por tanto la parte de España, crece en un 3,4%. Y como veis en la parte de abajo, lo que hay es una tendencia que se consolida cada trimestre, de crecimiento que va acelerándose. Y lo más notable, sin duda, es tanto en el mundo hipotecario como en el mundo de las empresas, que tardaron más en ponerse en positivo después de, como os decía, prácticamente 15 años de desapalancamiento y de caídas, y que están rebotando con mucha fuerza, ¿no? Y esto tiene que ver, cuando os decía antes que las cifras de la economía están mostrando un dinamismo importante de la inversión, de la formación bruta de capital fijo, tanto de la inversión residencial, el mundo hipotecario, como de las inversiones de CAPEX en capital fijo. Lógicamente, pues eso quiere decir que detrás de esa actividad y de ese crecimiento económico hay entidades financieras, y notablemente la nuestra, por nuestro tamaño, que están posibilitándolo, y que estamos ofreciendo la financiación para que ese crecimiento de la inversión se produzca. Y esto, en este momento, pues como veis, tiene mucha fuerza. Evidentemente hay incertidumbres geopolíticas, inestabilidad, etcétera, pero la inercia que tiene en este momento la economía es muy fuerte, y está consiguiendo pues, digamos, seguir avanzando a pesar de los inconvenientes. Las cifras de antes eran las cifras de balance. En cifras de nueva producción, lo que hacemos cada año, los nuevos préstamos que se conceden cada año, pues el nivel de actividad es todavía más espectacular, con crecimientos en vivienda del 46%, en empresas del 26% y en consumo del 10%. Por tanto,
al final lo que quiere decir es que nuestro equipo está francamente ocupado, activo y muy productivo en poder dar respuesta a las necesidades de la economía y de nuestros clientes. En el lado de los recursos tenemos ese crecimiento del 7,5% y en recursos separamos lo que es la gestión patrimonial, fondos, seguros, y planes de pensiones, que nos crece un 7,9%, y la parte que es más los depósitos en balance, que nos crecen un 7,3%. Evidentemente, en todo lo que es el negocio fuera de balance ha habido un cierto impacto de la inestabilidad del mercado durante los meses, sobre todo de marzo, abril, mayo, pero a pesar de ese mercado que ha sido mucho más volátil, pues como veis hemos tenido crecimientos muy notables. Mantenemos las cuotas de mercado en lo que es la gestión patrimonial por encima de nuestra cuota de mercado de depósitos, que es el 25%, pues mostrando que tenemos esas capacidades adicionales para aportar valor en lo que es el ahorro a largo plazo, que es el ahorro de más valor añadido. Como os decía, precisamente en los productos de gestión patrimonial tenemos un nivel de suscripciones netas potente, un 9% por encima del mismo periodo del año pasado, un 40% por encima del segundo semestre. De nuevo es notable porque como hemos tenido mucha inestabilidad durante varios meses, lo típico es que en estas situaciones se retraigan las aportaciones a estos productos que tienen una mayor variabilidad generalmente, mayor retorno pero mayor variabilidad. No ha sido así y hemos podido afortunadamente ver que nuestros clientes han seguido con esas aportaciones y también se han beneficiado de ello, puesto que el mercado eventualmente ha recuperado. Tenemos un incremento del patrimonio neto gestionado del 8%, hasta algo más de 270.000 millones, y mantenemos esa cuota de liderazgo del 29%, que como podéis ver, los competidores 1 y 2 sumados juntos están todavía muy por debajo de lo que somos nosotros, ¿no? Y eso no es más que reflejo de una historia de éxito y de buen hacer en esta parte del negocio. Seguros de protección, y aquí incluimos los seguros de vida, riesgo y los seguros generales. Nos crecen las primas de seguro un 12,3%, como veis, tanto en vida riesgo un 12,8% como en la parte de seguros generales, seguros de no vida el 11,9%, y con ganancias importantes de cuota de mercado. Aquí algunas de las cuotas todavía no están actualizadas a junio porque la información sale algo más tarde, pero tenemos las cifras equivalentes, las últimas disponibles, con crecimientos notables de cuota, ¿no? El producto o la solución MyBox, más que el producto, pues que ha sido acogida con muchísimo éxito en los últimos años y, como veis, continúa teniendo un peso muy relevante en la nueva producción en particular y también en la cartera. Un negocio diversificado, la mitad aproximadamente de la nueva producción es vida riesgo, el resto no vida, fundamentalmente salud, auto y hogar, y una cola de otros tipos de productos. Un apunte sobre BPI, continúa un trimestre más dándonos muchas alegrías. En el semestre 235 millones de aportación. Y como podéis ver, lo más notable son las ganancias en cuotas de mercado que tiene BPI. En este caso lo hemos referido al momento en que tomamos el control de BPI en el año 2017. Y como podéis ver, en 7-8 años pues hemos tenido crecimientos muy notables de 200, 300 puntos básicos en algunos casos en muchos de los segmentos de negocio. Eso le ha permitido a BPI no solamente crecer, sino ser cada vez más eficiente. Hemos pasado de ratios de eficiencia que estaban cerca del 70% a ratios por debajo del 40% y una rentabilidad pues que está en este momento algo por encima de la propio CaixaBank en España. Es, digamos, sin duda una joya también en morosidad, como ha sido siempre, y por tanto una entidad que nos está dando crecimiento y resultados al mismo tiempo. Paso al balance. Decía al principio que una de las razones de la mejora del resultado es precisamente la evolución de la morosidad. Tenemos aquí una visión de la morosidad de los últimos 4 años y, como veis, ya se redujo mucho desde los momentos más altos del ciclo, pero hemos ido reduciendo y en primeros 6 meses del año bajamos del 2,6
al 2,3. Fijaros que habíamos tenido la morosidad a la baja, pero casi estable entre el 22 y el 24, y ahora estamos dando un acelerón. También en el pasado había habido algún cambio de criterio en la definición de morosidad que me impidió que bajara más rápidamente. En ese momento la caída es muy relevante. Los dudosos nos caen un 6,3% en el trimestre, y por otro lado nos está creciendo la cartera crediticia, con lo cual el ratio baja aún más. En solvencia tenemos, yo diría, lo más destacado es la alta generación de capital. Como veis, 135 puntos básicos, la barra verde más grande en esta página, que nos permite, por un lado, financiar un crecimiento potente, ese 4,8 de crecimiento de la cartera de crédito, y al mismo tiempo mantener una política de remuneración al accionista generosa en base a un nivel de dividendo que, como sabéis, puede llegar hasta el 60%. Mantenemos unos niveles de ratio de solvencia por encima de nuestros objetivos. Hemos iniciado recientemente el 6º programa de recompra de acciones y cubrimos los demás requerimientos de capital y de MREL o de pasivos anticrisis con mucha holgura. Liquidez, ya os decía, siempre es una característica de esta casa. Tenemos ratios LCR, liquidez a corto plazo, del 207%, comparado con el mínimo, que es el 100%, y también de liquidez más estructural, el NSFR, en el 150%. Es uno de los niveles más altos entre los grandes bancos en Europa. La verdad es que nada nuevo, pero siempre es reconfortante comprobar que no solamente mantenemos, sino que seguimos incrementando nuestra posición de liquidez. Y desde el punto de vista de cuenta de resultados, el resumen es un impacto en la primera línea. El margen de intereses nos cae, como veis, un 5,2 respecto al año pasado. Es la partida más importante de contribución a los ingresos. ¿Por qué nos cae el margen de intereses? Fundamentalmente porque han bajado los tipos de interés y tenemos más préstamos referenciados a tipo variable que pasivos referenciados, y por tanto, cuando caen los tipos tenemos un impacto negativo. Como veis, ya hemos añadido la variación trimestral. Este impacto en la base ya del segundo trimestre contra el primero es prácticamente neutro, es decir, ha venido cayendo cuando comparamos el año pasado con esa caída del 5,2, pero ya durante este año estamos estabilizando la evolución del margen de intereses, lo cual son buenas noticias para el futuro. Y el resto de la cuenta de resultados lo que nos ha permitido es compensar esa caída del margen de intereses, que a priori llevaría a una reducción del resultado neto. La hemos podido compensar de tal manera que al final el resultado neto no cae, sino que sube. Y dentro de esa evolución, lo primero que destaca son los ingresos por servicios, gestión patrimonial, seguros de protección y las comisiones bancarias. Lo más destacado, sin duda, la gestión patrimonial. Cada vez estamos gestionando más recursos para nuestros clientes, comparado, desde luego, con los niveles que teníamos el año pasado, y, por tanto, al gestionar más patrimonio, lógicamente generamos más resultados. En comisiones bancarias el incremento es mucho menor, del 1,5%, pero este incremento se separa entre lo que son las comisiones bancarias recurrentes que nos caen, porque seguimos, gracias a que fidelizamos más y más clientes, seguimos cobrando menos comisiones a nuestros clientes, pero en cambio en todo lo que es la actividad mayorista, al haber habido un repunte importante en la actividad, y también, lógicamente, un equipo que está atento y despierto y que captura las oportunidades, nos ha permitido mejorar en su conjunto las comisiones bancarias, ¿no? Desde el punto de vista de los gastos, tenemos una subida en línea con la que habíamos guiado el mercado, en línea con nuestro presupuesto, del 5%, centrado en los gastos de personal, donde evidentemente se nota ese compromiso de ir rejuveneciendo e incrementando la plantilla, y en este momento, como os decía, 1.305 personas en base neta nuevas en los últimos 12 meses, la mayor parte personas jóvenes. Por eso tenemos un incremento mayor de los gastos de personal. Y lo que es importante es que mantenemos, de hecho, reducimos ligeramente la ratio de eficiencia, que, como sabéis, cuanto más baja es mejor. El coste del riesgo, hablaba antes de que la morosidad está en niveles mínimos en balance. Lógicamente, eso se refleja en el coste del riesgo, en la cuenta de resultados, en cuántas provisiones necesitamos hacer. Hemos reducido el 29,8% el nivel de
provisiones que hemos hecho en el semestre. Y a pesar de eso, como veis en la parte derecha de esta página, la ratio de cobertura se ha aumentado por esa muy buena evolución de la morosidad. El coste del riesgo nos baja al 0,24% respecto a los niveles que teníamos el año pasado, 0,29%. Sigue siendo los niveles, aunque hablo ahora de memoria, más bajos de los que he visto en las entidades financieras españolas. Por tanto, tenemos una calidad de riesgo absolutamente diferencial. Y, de hecho, si miramos lo que es simplemente las provisiones de los primeros 6 meses, el coste del riesgo baja al 0,19 en base anualizada. Por tanto, tenemos margen para seguir mejorando en este aspecto. El resto de la cuenta de resultados, bueno, como veis, tenemos la caída en otras dotaciones a provisiones y después de los impuestos, y aquí creo que en el impuesto tengo que aclarar de nuevo el tratamiento del impuesto sobre el margen de intereses y comisiones, el impuesto a la banca, que está incluido en esa penúltima línea en impuestos, por eso nos sube el 10,9%, y supone que al final el resultado atribuido, como os decía, sube un 10,3%. Al ajustar por el devengo del impuesto al margen de intereses y comisiones, el resultado, el incremento pro forma sería el 1 en vez del 10%. De nuevo, lo que está basado es que el año pasado, recuerdo, tuvimos 493 millones de impuesto a la banca y se registró todo ese impuesto en el primer trimestre. Este año esperamos tener algo menos de 600 millones, pero se está registrando por la nueva normativa de manera mensual durante todo el año. Y, por tanto, en este primer semestre del año hemos registrado la mitad del total que pagaremos, mientras que el año pasado, en el primer semestre, hemos registrado la totalidad. Y por eso el resultado nos crece un 10,3%. Si hubiésemos registrado el año pasado solamente la mitad, como estamos haciendo este año, porque no hubiese cambiado el criterio, entonces el incremento, como podéis ver en ese cálculo abajo, sería del más 1% pro forma en el resultado neto. A final de año, lógicamente, los dos números serán iguales, pero nos parecía adecuado decir que, aunque estamos creciendo al 10%, si ajustamos por este factor algo externo a nosotros, el crecimiento es más plano. Sigue siendo un resultado muy positivo, de nuevo porque esperábamos, y así lo esperan y lo esperaban los analistas, un impacto negativo de la caída de los tipos de interés. Lo que estamos haciendo es compensarlo con otras cosas, con actividad y con un buen desarrollo, en particular de la calidad de crédito, pero no es sostenible ese incremento del 10%, sino que es más lógica manera de reflejar la realidad ese 1% pro forma. La rentabilidad de recursos propios es del 15% y, en fin, con esta gravamen adicional a la banca, lo que estamos en estos 6 meses es soportando un tipo impositivo efectivo del 33%. Como sabéis, el tipo general de sociedades es el 25%. Y finalmente recordar, son unos buenos resultados, nos permiten seguir haciendo crecer el negocio, como os decía, que es nuestra función, poder seguir ofreciendo financiación a familias y empresas, pero también nos permiten, lógicamente, retribuir a nuestros accionistas, y esa retribución a los accionistas pues es una buena noticia. Lo que estamos anunciando hoy, reflejo de nuestra política de dividendo, es el rango del dividendo a cuenta que pagaremos en noviembre, que el Consejo deberá decidir cuando se reúna en octubre, y que, como es equivalente a un 30 al 40% del resultado obtenido hasta final de junio, es una cuantía que estará entre 885 y 1.181 millones de euros, como veis, que se concretará en su momento. Aparte de eso, estamos, como os decía, ejecutando el programa de recompra número 6, que estamos casi a mitad de camino. Y, bueno, recordar también que en su conjunto, dada nuestra estructura accionarial, lo que vemos es un beneficio directo, obviamente, para nuestros 533.000 accionistas, pero muy notablemente para 2 de ellos, para la Fundación La Caixa a través de Criteria, por tanto, para la obra social, y para el Estado español a través del FROB,
que lógicamente nos representa a todos los españoles, y por tanto la mitad de nuestro beneficio revierte en esos 533.000 pequeños accionistas y algunos grandes, y la otra mitad revierte directamente a la sociedad a través de la Fundación y el FROB, y por tanto buenas noticias para nuestros accionistas y buenas noticias para toda la sociedad.